Y entonces con la media, pues lo único que hago es obtener la diferencia que hay en magnitudes tanto de M31 como de la Vía Láctea, ¿sí? La diferencia en magnitudes, en promedios, me sale que es de 24.78, ¿sí? En los objetos. Y luego voy a calcular este valorcito, que no es más que la raíz cuadrada de la varianza de la Vía Láctea entre esta longitud más la varianza. Es una expresión, es una formulita. Bueno, esto es un punto 21, es como una especie como de desviación, más o menos lo podríamos interpretar así, de esta galaxia, ¿no? De la M31. Después voy a utilizar como parámetro, bueno, voy a utilizar la mediana como estadístico, perdón, y ahí la diferencia en medianas de las dos cosas, de los dos tipos de objetos, me sale de 25 y aquí me salía de 24.78. Son más o menos parecidas, ¿no? Pero en un momento dado sabemos que la mediana pues es mucho mejor porque es más robusta a outliers y demás, ¿no? A comportamientos curiosos. Y calculamos exactamente la misma formulita que tenemos arriba y nos sale este error de punto 20 contrastado con punto 21, entonces son más o menos parecidos. Entonces, bueno, aquí estoy utilizando en esta expresión que está acá una función que se llama math, que es la desviación absoluta de la mediana, ¿no? Que es la que hay que utilizar en este caso. Ahora, ¿qué más quiero hacer? Bueno, quiero hacer una prueba de rangos también para estas cosas. Es una prueba de Wilcoxon. Y entonces ahí lo que me está saliendo, espérenme. Entonces ahí, sorpresa, resulta que cuando hago una prueba de rangos con los dos tipos de objetos, con la M31 y con la Vía Láctea, resulta que como yo les estoy diciendo, estoy revolviendo dos tipos de magnitudes. En un caso estoy utilizando magnitudes observadas, o sea, lo que realmente observo, y la otra que son las aparentes. Entonces, en realidad, aunque ustedes lo piensan, son magnitudes, son las mismas unidades, estoy midiendo lo mismo, pues en principio pensaríamos que sí, pero ya les dije, conceptualmente son cosas distintas y así lo manejan los astrónomos. Entonces, otra cosa aquí importante que salta a la vista es que, bueno, estoy revolviendo las dos cosas en este problema. Y entonces, bueno, lo que quiero ver es que, era lo que se preguntaba, o sea, unos tienes negativos, otros tienes positivos, o sea, ¿qué hacer con estas cosas? Estás revolviendo cosas, ¿no? En la misma canasta y eso tampoco se vale. Entonces aquí lo que digo, bueno, hago la prueba de Wilcoxon y entonces lo que me está haciendo es que me está arrojando el resultado de que hay una diferencia en la posición de estas medias, ¿no? Y me dice que hay un corrimiento de 24.9, o sea, hay una diferencia de 24.9. ¿Qué cosa? Pues es un 24.9, porque las magnitudes son números puros. Entonces, este numerito me está diciendo, bueno, como que tienes que hacer algo con tus datos para que realmente puedas comparar M31 con la Vía Láctea, ¿sí me explico? Porque si no, lo que hagas a lo mejor sí te van a dar resultados, pero van a estar incorrectos y además la interpretación no va a ser la apropiada, ¿sí? Entonces, esta prueba de Wilcoxon de rangos me está diciendo, bueno, me está haciendo una prueba con la hipótesis alternativa, es la posición verdadera del corrimiento, ¿sí? Entonces me está diciendo, bueno, tienes tu muestra, tienes tus datos corridos por esta cantidad, ¿no? Entonces, esa cantidad hay que usarla de alguna manera para corregir mis datos y entonces ya poder trabajar tranquilamente, ¿sí me explico? Bueno, entonces ahí les pongo, de la prueba anterior se obtiene que la diferencia en posición es de 24.9, entonces hay que empezar a corregir estas cosas, ¿no? Bueno, entonces aquí les pongo también, aquí se corrigen las magnitudes de M31 por este valor que tenemos para tenerlo todo en la misma escala, es decir, en la escala absoluta, ¿sí? Entonces, otra vez, perdonen que sea reiterativa, pero es que es una de las cosas que se puede hacer así, o sea, despiadadamente se pueden hacer muchas cosas. No nos damos cuenta de que estamos revolviendo dos conceptos diferentes, ¿sale? Entonces, aquí, pues, este ejemplo fue un pretexto para decir, a ver, estás utilizando magnitudes, sí, pero una cosa es esta y otra es esta, no revuelvas peras con manzanas, ¿sale?
todo hay que ponerlo en unidades de manzanas o en unidades de peras, para que hablemos de lo mismo y no haya problemas. Y es lo que yo acabo de hacer. Entonces, otra vez, resumen, Wilcoxon lo que nos hizo esta prueba de rangos fue decirnos, bueno, si hay un corrimiento y además la prueba les está diciendo en dónde está, cuánto es la diferencia, y entonces hay que corregir todos los datos para poder hacer los cálculos de nuevo, ¿no? Entonces aquí les pongo, estoy corrigiendo K2, que son las de la M31, aquí le pongo de corregido, y lo que voy a hacer es, bueno, decir a todo lo original le voy a restar ese corrimiento para que todo quede decente, ¿no? Entonces es lo que estoy haciendo aquí con el K2 corregido, ¿no? Entonces nada más estoy corrigiendo, y entonces ahora sí me están saliendo hasta magnitudes negativas, ¿no? Y antes tenía positivas, ¿se dan cuenta? O sea, en lo original eran puras positivas, y ahora con ese corrimiento, con esa corrección que estoy haciendo, pues ya me están saliendo negativas, ¿no? Y como lo tenía acá, entonces K1, que era la Vía Láctea, ¿se acuerdan que tenía magnitudes negativas? La otra positivas. Ahora la Vía Láctea sigue siendo con valores negativos, y ahora M31 también ya tiene valores negativos. Entonces ahora sí, no solamente se trata del signo, sino que ahora sí estamos hablando de las mismas cosas. Entonces ahora sí ya puedo hacer más cálculos, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Exacto, exacto. O sea, pudo haber sido el otro también, no importa. Pero el chiste, exactamente. El chiste era corregir ese detalle, ¿no? Que tú lo viste rápidamente. Unos negativos y unos positivos sí dan diferentes cosas, ¿no? Entonces, sí, también lo puedes hacer de la otra manera. Bueno, entonces, otra vez vuelvo a hacer exactamente la misma gráfica que había hecho de la distribución esta empírica, pero ahora, pues ya está corregido el asunto, ¿sí? Entonces, aquí, son los cúmulos globulares en la Vía Láctea y además en M31. Entonces aquí ya tengo todo en las magnitudes que yo quería. Ajá. Y aquí está la función esta, la empírica, ¿no? Entonces aquí se va viendo cada uno de los puntos que estoy viendo. Entonces ya la distribución se ve pues más o menos como si fuera más o menos continua, ¿no? Entonces ya se ve bastante, se ve mejor, y además las cosas están bien hechas, pues. Ahora, lo que le estoy superponiendo aquí en el otro color es el otro caso. Uno es M31 y otro es en la Vía Láctea. Entonces ahora sí vale la comparación, ahora sí puedo encimar las gráficas. ¿Por qué? Pues porque están en la misma escala, ¿no? Obvio. Entonces ya pues se ven estas diferencias, entonces ya empezamos a ver ciertas cosas, ¿no? Hay como que sí hay diferencias entre unas y otras, pues sí, porque son diferentes objetos, ¿no? Aunque sean cúmulos globulares, pues ya nos están diciendo que hay diferente información, ¿sale? Entonces esto es importante, aunque les parezca muy obvio, pero esto es importante porque luego desafortunadamente los astrónomos se les olvida hacer este tipo de comparaciones, o sea, ver estas diferencias y de repente ellos nada más por el solo hecho de tener datos se ponen a graficar como loquitos, y entonces sí obtienen cosas, a lo mejor diferencias, pero dicen, oye, no, pues estás revolviendo cosas que son incorrectas. ¿Ibas a preguntar algo? Entonces, bueno, aquí ya estamos asegurándonos que estamos haciendo las cosas bien, ¿sale? Bueno, ahora nos gustaría ver, por ejemplo, bandas de confianza en estas gráficas. Para esto, pues hay que utilizar otra vez la misma librería que creo que ya había cargado previamente. Pues sí, no, nunca la va a encontrar así. Esta, que es la que usé para las barras de error. Y entonces, fíjense, con esta misma función, nada más que sea aquí muy amontonado, bueno, pues con esta función y con la paquetería que ya usamos para lo de los errores, dense cuenta que no nada más esa paquetería nos sirve para graficar errores, sino también nos sirve para graficar las bandas de confianza, que también eso es importante para los estadísticos, ver entre qué valores y valores se están moviendo estas cosas, ¿no? Entonces aquí lo obtenemos de manera inmediata, y esto es para la función de distribución empírica, y aquí al menos lo dibujé para la Vía Láctea, ¿no? Nada más aquí les puse el comentario de que, bueno, tenemos 81 datos, no son demasiados, pero pues ahí están, ¿no? Bueno, y lo mismo podemos hacer con la otra. Ahora vamos a ver otra cosa, que son las funciones de cuantiles. Entonces aquí, déjenme
empezar a hacer esto. Otra vez me salen los errores de márgenes. ¡Ah, qué horror! ¿Por qué? Si a mí me corría bien en la máquina. No sé, perdón, tengo que checar estos otra vez para que corra aquí, pero en mi máquina sí corría. De lo que se trataba de hacer, perdón, otra vez es cuestión de los márgenes, no sé por qué aquí no me lo hace, pero bueno, aquí se dan cuenta que lo que estoy haciendo es calcular los famosos QQ-plots, las famosas gráficas estas de cuantiles, y esto es para ver básicamente si hay normalidad o no en los datos, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan el script y lo corran en su casa y no les salen estos errores, y si les salen estos errores, ustedes tienen en su casa toda la paciencia del mundo para verlo esto de los márgenes de la figura. Entonces, lo que van a ver son precisamente lo van a hacer tanto para la Vía Láctea como para M31 y van a ver qué pasa con la cuestión de normalidad. ¿Se cumple o no se cumple? Mucha gente dice, bueno, basta solamente con ver las gráficas de normalidad, las QQ-plots, y con eso tú te das cuenta si hay normalidad o no. En realidad a veces no basta la prueba visual, a veces hay que hacerlo también formal y para eso hay que usar pruebas no paramétricas para normalidad, ¿no? Entonces otra vez este paquete ya lo habíamos cargado previamente y estas serían algunas de las pruebas que una tiene para hacerlas, ¿no? Entonces una prueba pues es la de Kramer von Mises, no me voy a meter en detalles, ustedes sabrán perfectamente cómo interpretar estas cosas. Pero bueno, yo estoy probando normalidad y entonces en el caso de la Vía Láctea original me salió 0.46 el p-value, o sea, quiere decir que sí estoy aceptando normalidad. En consecuencia, ustedes cuando hagan la gráfica en su casa y la vean bonita, van a ver que efectivamente los puntos de magnitudes de la Vía Láctea sí van a caer más o menos sobre la línea recta, ¿no? La de 45 grados que representa la normal. En el caso de M31, acuérdense, estamos trabajando con los datos corregidos por esta diferencia que había. Entonces aquí por eso pongo, estamos haciéndolo sobre la variable corregida. Y estoy haciendo la prueba de normalidad precisamente sobre esta cosa. Y esta cosa nos sale 0.0004, o sea, el p-value me está diciendo que ¿qué? Pues que no hay normalidad, no sé, ahí hay alguna cosa que hay que checar, ¿no? Pues ahí las cosas no nos salieron tan bien. Hago lo mismo con Anderson-Darling, también nada más para verificar. Me sigue apoyando la idea de que la Vía Láctea se sigue comportando normal. Se oye muy raro eso, ¿no? La Vía Láctea se comporta normal. Pero bueno, ustedes saben a qué me refiero. Y nuevamente Anderson-Darling, también para la M31 corregido, nos vuelve a decir, ¿sabes qué? Tienes problemas de normalidad. Tus datos no se distribuyen normalmente, ¿no? Entonces ahí estamos viendo también diferencias, ¿sale? Bueno, vamos a ver pruebas estadísticas para dos muestras. Ahora, por ejemplo, quiero ver si la magnitud que tenemos en la Vía Láctea es exactamente igual a la de M31. Digo, son cúmulos globulares, a lo mejor uno pensaría que tienen las mismas características, el mismo comportamiento, entonces lo que quiero y se vale, pues es decir, bueno, pues se me antoja comparar las magnitudes, ¿no? Entonces mi hipótesis nula a probar es precisamente que las dos magnitudes son iguales. Si eso pasara, entonces uno podría decir, bueno, pues con confianza podría yo decir que las dos poblaciones son más o menos parecidas, quiere decir que tendríamos más o menos el mismo tipo de galaxias, de objetos, de estrellas, y entonces a lo mejor si uno ya se pone muy fino y se pone a imaginarse cosas, a echar a volar la imaginación, entonces uno se puede extender y decir, bueno, resulta pues que si son parecidas, entonces lo que puedo decir es que a lo mejor las poblaciones son las mismas, a lo mejor tuvieron los mismos orígenes y son más o menos vidas paralelas, si lo quieren ver así, ¿no? Aunque son objetos distintos. Todas esas cosas las podría yo decir si verifico precisamente esta hipótesis nula y vamos a ver qué pasa, ¿no? Todas estas pruebas, bueno, son de no paramétricas, vamos a hacerlo nada más por cuestiones de tiempo, la voy a hacer con la de Kolmogorov. Está ahí. Bueno, estoy haciéndolo, ya saben, para la Vía Láctea y para M31 corregido. Acuérdense que estamos corrigiendo las cosas. Nos está saliendo un p-value de 0.057, o sea, si hacemos otra vez pensando en que la prueba está hecha al 5% de significancia,
Resulta que, bueno, estoy muy forzadita a aceptar hipótesis nulas. O sea, como que sí estoy así como que puedo pensar que los dos cuerpos son iguales, o sea, tienen la misma magnitud, ¿no? Bueno, aquí estos mensajes de warning me chocan de R, ¿no? Cuando de repente pone estas cosas así en rojo de que en la presencia de empates, pues no creo que haya empates. Sería muy raro que hubiera empates en los datos, que exactamente coincidiera, se me haría muy raro, pero bueno, igual y pasa, ¿no? Entonces ahí nos está diciendo, bueno, puedes aceptarlo, ¿no? Pero bueno, hay que checar esto, ¿no? Entonces, hay más pruebas, estas las pueden hacer ustedes. Aquí les pongo las paqueterías, es la prueba de Kramer, que no sé qué tan conocida sea, sé que existe. En astronomía, por supuesto que les digo, para prueba no paramétrica no se utiliza. No sé en estadística qué tan común sea, pero bueno, ahí se las pongo y ustedes también pueden ver qué pasa aquí, ¿no? Entonces, de entrada podemos decir que, bueno, se acepta más o menos que tanto la Vía Láctea como M31, ambos como cúmulos globulares, tienen las mismas magnitudes. En consecuencia, podríamos pensar que se tratan de las mismas poblaciones estelares. Más o menos es lo que podríamos pensar, ¿sale? Bueno, si hacemos pruebas paramétricas, digo, si pensamos como pruebas paramétricas, necesitamos, ¿se acuerdan que cuando usamos pruebas paramétricas, ahorita lo estoy contrastando con pruebas paramétricas, ¿se acuerdan ustedes que hay que utilizar la famosa matriz esta de S-pool, la expresión para la S-pool, la S mezclada? Y bueno, la varianza está, pues, entonces esa la calculo. ¿Y eso para qué lo hago? Para hacer una prueba T, que ustedes saben que la prueba T es paramétrica. Entonces ya para no entretenerme con esto, bueno, ustedes lo pueden contrastar y ver qué pasa, ¿no? Porque puede ser que asuman pruebas paramétricas y no paramétricas. Se vale también pensarlo, les digo. Entonces, para pruebas paramétricas, nada más les recuerdo que para esto necesitan esta matriz S-pool, esta expresión, que es la varianza pool, no sé cómo traducirla. Y con esto hacen la prueba T, ¿no? Y bueno, aquí ponen varianzas iguales, ponemos que sí, ¿no? Porque estamos pensando, estamos probando si efectivamente o no las magnitudes son iguales de los dos tipos de cúmulos. Bueno, después me voy a tablas de contingencia y con esto ya casi acabo este ejemplo, esta parte. Entonces tenemos formación y evolución estelar. ¿Se acuerdan que les había dicho la motivación era ver qué pasaba con las formaciones estelares, con las edades de las estrellas? Queremos ver, les había dicho que resulta que las estrellas cuando se están formando, resulta que en el centro de repente se lanza material hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Y se lo lanza material a altas velocidades. Ni se imaginan cuando son velocidades altísimas. A estas cosas, por supuesto, por el nombre, precisamente por la velocidad de estos chorros, se les llaman jets. A mucha gente no le gusta llamarles jets, les llaman chorros, ¿no? Chorros de propulsión, imagínense. Entonces son chorros que salen del objeto, ¿no? Entonces queremos ver, desde el punto de vista astronómico, si estos jets tienen alguna relación con la cantidad de estrellas que ustedes tienen. Entonces es una pregunta muy ingenua desde el punto de vista astronómico. Entonces queremos ver si la existencia de estos chorros tiene que ver con la multiplicidad estelar en las estrellas jóvenes. Tenemos hipótesis nulas que hay que probar. Por ejemplo, queremos probar independencia entre atributos de una tabla de contingencia. Queremos ver, por otro lado, la presencia de estos chorros si no tienen relación con la clase evolutiva del objeto, ¿no? Queremos ver, o sea, es una pregunta de formación estelar ingenua, ¿no? Entonces tenemos primero una tabla 1, o sea, ya más o menos les planteé la situación, entonces ahora vamos a ver los datos, ¿no? Bueno, tienen aquí, es una tabla de contingencia que fue la que yo les presenté en la presentación, en esta que está acá. Son estos datos los que yo voy a considerar. Entonces, estos datos, pues hay que meterlos aquí a R, ¿no? Entonces, la manera en cómo voy a meter la tabla, pues ustedes lo saben perfectamente. Aquí lo voy a declarar como una matriz. Le pongo el nombre de jets, que es lo que yo quiero. Le pongo sus nombres y demás. Y luego tengo una tabla que tiene que ver con la evolución de estos cuerpos, ¿no? Entonces, ahí le pongo las diferentes categorías que corresponden, les digo, a la tabla esa que les acabo de mostrar, ¿no? Entonces ahí tenemos
la tabla. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí está la tabla de los jets, ¿no? Quiero ver si hay jet y no jet. Bueno, esta era la tabla no está en la presentación, pero está aquí. La que está en la presentación es la de evolución. Pero bueno, aquí está si el sistema es simple o múltiple. Entonces es una tabla de contingencia BIN de 2×2, ¿no? O sea, no tiene ninguna gracia, ningún chiste, ¿no? La buena es la otra, porque es una tabla un poquito más larga. Entonces la otra tablita es la que les digo que es la de la evolución de las estrellas. Y entonces, pues hay que ver esta tablita, ¿no? Entonces esta tablita es la que yo les puse en la presentación. Es exactamente la misma, pero bueno, ya la tuve que meter a R, ¿no? Para poder trabajar con ella y hacer las pruebas y demás, ¿no? Entonces aquí está la tabla que viene en la presentación. Y entonces, pues, ¿qué me interesa? Ver si hay asociaciones, si hay independencia, ver cosas. Entonces, pues bueno, una manera que ustedes saben de hacer pruebas de independencia en tablas de contingencia es utilizar la prueba de G cuadrada. Y esto lo hago tanto para los datos de los jets como para los datos de la evolución que les acabo de mostrar, para las dos distintas tablas, ¿no? Entonces, hago las pruebas correspondientes y entonces... ya se movió. Bueno, entonces hago la prueba de G cuadrada para el caso de los jets, para ver si hay jets, o sea, si hay chorros o no hay chorros en estas cosas. Bueno, me sale un p-value de 0.27. Entonces, pues ahí uno podría decir, bueno, ¿se acuerdan la tabla de contingencia? Era si era el sistema simple o si era múltiple, y pues había que ver si había o no chorros de este material, ¿no? Entonces el p-value nos sale de 0.27, o sea, es bastante alto considerando otra vez la significancia, el 5% de la prueba. Entonces resulta que, ¿qué podemos concluir de esto? El p-value es muy grande, entonces quiere decir que pues como que sí hay independencia entre la existencia de chorros con la existencia de que el sistema sea simple o múltiple, ¿no? Entonces de esa simple tabla de contingencia podemos deducir esas cosas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el caso de la evolución? La evolución nos está diciendo bueno, pues ahí tu p-value, igual con las mismas condiciones de significancia, nos está saliendo prácticamente 0. Entonces quiere decir que si en la tabla de contingencia teníamos precisamente, aquí están los nombres de los objetos, y teníamos aquí estas características que tenían que ver con las diferentes etapas evolutivas, entonces uno que puede concluir, bueno, pues que las diferencias o sea, sí hay diferencias en las etapas evolutivas, efectivamente, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos concluir desde el punto de vista estadístico, ¿sí? ¿Sí? ¿Todos me van siguiendo o ya se aburrieron demasiado o ya me aloqué? Bien, entonces la tabla nos está diciendo, y les digo, y la prueba esta de independencia, pues nos está diciendo efectivamente que, bueno, que la clasificación que yo hice de las etapas evolutivas de las estrellas estas, pues efectivamente sí es cierto, o sea, sí están bien las etapas porque sí hay diferencias entre una etapa y otra, ¿no? Como uno se esperaría. O sea, que estamos haciendo las cosas bien. O sea, también podemos pensar, bueno, todas estas etapas, tú estás diciendo que son 5 etapas por las que está pasando la mugrosa estrella, entonces resulta que estas etapas sí están bien definidas, sí me están diciendo claramente que una etapa es independiente de la otra. Porque si no, imagínense, a lo mejor yo podría hacer una clasificación y hacer la prueba y de repente me sale que sí hay dependencia, entonces querría decir que a lo mejor alguna de estas etapas se está traslapando con otra, ¿me explico? Entonces como que ahí yo tendría como investigador que decir, bueno, tengo que redefinir mi clasificación de las diferentes etapas de la vida de una estrella, pues para poderlo entender bien y poderlo modelar correctamente, ¿sale? Entonces, eso era lo que les quería demostrar de las tablas de contingencia, análisis no paramétrico en R. ¿Tienen alguna pregunta para seguirme con lo que falta? Bueno, y nada más aquí, aquí faltan pruebas de asociación. Nada más esto es para comentarles que son para muestras pequeñas. Hay una prueba que se llama para datos pequeños, que es lo que tenemos ahorita, tenemos muy pocos datos ahorita, entonces se dan cuenta que estoy yéndome de poquitos datos, de más poquitos así, ¿no? Bueno, aquí
tengo una prueba que es la prueba exacta de Fisher. Lo estoy haciendo para los datos de la evolución y estoy utilizando ciertas etapas. Entonces aquí me está diciendo el p-value casi 0, entonces también es exactamente lo mismo, ¿no? Que una etapa es independiente de la otra etapa, entonces quiere decir, si ya me pongo muy estricto y muy fino, quiere decir que entonces la clasificación que yo estoy haciendo es buena, ¿no? Entonces nada más les comento que esta es una prueba que se usa para datos de cuentas, pues como una tabla de contingencia, y la ventaja es que se utiliza para cuando tienen pocos datos, o sea, es una tabla pequeña, ¿no? Entonces eso es una cosa buena, ¿no? Y bueno, aquí esto es nada más para mostrarles otra cosa, otra vez, no sé por qué me marca aquí, y les juro que en mi casa salieron las cosas bonitas. Esta era una gráfica, también aquí me está poniendo los márgenes de la figura son muy grandes, no sé por qué. ¿Alguien me podría decir por qué es esto? Yo creo, porque a mí se me salía. Ya no, a ver. Déjame ver si lo tengo. No sé si lo tengo aquí instalado. Es que les había dicho, bueno, se tiene que instalar a fuerzas R. A ver. Déjenme ver. Ay, ¿dónde? Pero es que tengo que cargar los datos. Es que estaba buscando eso del directorio. Sí, es que los tengo que cargar. Entonces, déjenme ver. File, load, no. Espérenme tantito. Mientras platiquen algo, díganme, ¿qué les ha parecido esto? Hay asociaciones entre unas y otras, ¿no? Entonces esto, bueno, a lo mejor ustedes lo podrían corroborar con una vil correlación entre las cosas estas, pero pues estas son categorías, entonces habría que hacer la cuantitativa de la variable, habría que buscar una manera, pero bueno, a lo que voy es que esta es una manera gráfica bonita de ver la posible asociación entre los diferentes categorías que yo tengo, ¿no? Entonces esta es una gráfica que se llama gráfica de asociación precisamente, ¿no? Entonces, ahora sí, con esta gráfica, pues aquí les pongo un comentario, ¿no? Cada celda de la tabla está representada por una barra, o sea, están representando en realidad la tabla de contingencia en esa gráfica bonita que se vio ahí. Les pongo también, bueno, el área que tiene cada barrita es proporcional a la diferencia entre las frecuencias observada y esperada, ¿no? Entonces, pues está bastante útil interpretarlo, ¿no? Como se ve aquí, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No? Pues ahora sí, nos seguimos con suavizamiento de datos. Les digo, de parte de no paramétrico hay muchas cosas más que ver. Desafortunadamente, por falta de tiempo, pues no podemos ver todo, ¿no? Entonces, en suavizamiento de datos vamos a ver algo que seguramente ustedes han visto, que es estimación de densidad. Bueno, entonces les cuento rápido cuál es el contexto astronómico de este problema, ¿no? Lo que queremos estimar son funciones de densidad de probabilidad que, bueno, hasta donde sabemos son desconocidas para nosotros, de una variable aleatoria a partir de un conjunto de observaciones de los que yo tengo, ¿no? O sea, ¿qué quiero hacer en pocas palabras? Quiero suavizar mediciones individuales en una distribución continua. Esto, créanmelo, a mucha gente en astronomía y en física en general les causa mucho conflicto, que cómo es posible que puedas tú tener a partir de datos que se ven muy feos una distribución continua. Hay gente que no entiende eso, piensan que es magia o algo así, pero no lo entienden, de verdad no lo entienden. ¿Qué aplicaciones podríamos tener? Bueno, aquí estoy poniendo algunas de ellas, no son todas. Bueno, ¿para qué se puede utilizar esto, no? Si queremos ver distribuciones de galaxias, pueden suavizarse para trazar la distribución de materia oscura subyacente. Esto se los cuento rapidísimo en unos segundos. A la gente que estudia cosmología le gusta trabajar con galaxias porque las galaxias son lo que da información acerca de lo que ha pasado en el universo desde que se formó, ¿sale? Entonces, como que es un buen trazador de la historia del universo el estar observando galaxias, ¿no?
quieren ver la distribución de galaxias que hay en el universo, entonces hay que graficar estas cosas y hay que suavizar la grafiquita porque se ve bastante fea. ¿Y esto para qué lo quieren? Bueno, porque resulta que hay una cosa, un concepto que por ahí alguien se inventó, todavía no está demostrado, todavía nadie ha dicho, observe materia oscura. La materia oscura se supone que es una componente del universo que está ahí metida, que la gente se la ha inventado para justificar ciertas cosas que suceden en las galaxias, ¿sí? Resulta que cuando ustedes tienen una galaxia y están observando a qué velocidad se mueve la galaxia, ustedes grafican estas cosas y resulta que ustedes le ajustan un polinomio bonito y se ajusta bien. Déjenme si quieren ponérselos así. Resulta que ustedes tienen aquí una gráfica, así nada más en 2 dimensiones. Tienen aquí la distancia a la cual están observando la galaxia, que permítanme llamarle que son kiloparsecs. Es la unidad que se utiliza en astronomía porque está endemoniadamente lejos esta cosa. Entonces los kilómetros no me alcanzaría ni siquiera todo el área de INEGI para escribir los números, ¿no? Entonces, estos son kiloparsecs y entonces aquí ustedes tienen una velocidad que es con la que se mueve la galaxia, que está generalmente medida en kilómetros por segundo. Entonces, ustedes observan la galaxia, la están midiendo, entonces tienen un punto aquí, tienen un punto acá, tienen un punto acá, un punto acá, un punto acá. En general, déjenme decirles que son poquitos datos para una galaxia, o sea, van a decir, hay galaxias a las que ustedes pueden nada más medirle 10 puntos, por ejemplo, y eso ya verdad es un gran esfuerzo. Entonces, supongamos que tenemos una cierta galaxia, ahí pongan el nombre que ustedes quieran, si quieren el nombre de ustedes, y entonces lo que la gente hace para hacer modelos es decir, bueno, pues les digo, tienen datos, hay que ajustar modelos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, uno puede ajustar un modelo, puede ajustar una gráfica por aquí, una curvita, ¿sale? Y por ejemplo, se antoja que sea un polinomio, ¿no? Se ve como que se comporta bien la cosa, ¿no? Olvidémonos ahorita por un momento de las barras de error, porque también tiene esto barras de error. Entonces resulta que dice la gente, bueno, pues hago mi modelo y mi modelo es de cierta forma con ciertos parámetros, pero resulta que aquí se dan cuenta que aquí esto no ajusta bien, ¿sí? Y por más que ustedes le muevan a los parámetros y demás, pues sí, pueden ajustar toda esta parte muy bien, pero hay una parte que ya no se ajusta. Esa parte que no se ajusta, dice la gente, ¿qué hago? ¿A quién le echo la culpa? Yo no la tengo. ¿A quién le echo? A la materia oscura. Entonces es lo que dicen. Dicen, bueno, es que no se ajustan tus curvas porque resulta que aquí hay una cosa que se llama materia oscura. No la veo, tampoco la detecto, pero sé que por ahí debe estar, ¿no? Entonces la gente lo que dice es, tengo materia oscura para explicar que esto está pasando, ¿no? Entonces eso es lo que hace la gente, ¿no? Dice, hay materia oscura, que es la que me ayudaría a explicar estas cosas. Les digo, todavía hay un debate saber si existe o no existe. Y aparte de materia, no solamente hay materia. Resulta que también hablan de energía oscura. Y no estoy hablando de la guerra de las galaxias, nada de eso. En realidad sí hablan de esas cosas para poder explicar estas cosas de cosmología. Les digo que cosmología es una pachanga, o sea, pueden decir todo lo que se les ocurra. Bueno, esto fue con respecto al primer punto, ¿no? Resulta que también tienen imágenes de rayos X o de rayos gamma, tienen fotones, o sea, todas las partículas que componen a la luz se llaman fotones, déjenme llamarlas así. También se suavizan estos espectros para ver el cielo en esas frecuencias. ¿Se acuerdan que en la presentación de ayer les mostré a los que lamentablemente estaban atrás, no veían, pero se veían muchos picos en esas gráficas? Entonces, pues los picos saben que causan mucho problema. O sea, ¿cómo modelas un grosso pico? O sea, ¿cómo? Entonces esos picos hay que suavizarlos, ¿no? Pero el suavizarlos también tiene sus chistes, o sea, no hay que suavizar demasiado porque a lo mejor pierdes mucha información. Entonces, como que tampoco aquí se nos puede pasar la mano, ¿no? Bueno, también curvas de luz de estrellas o cuasares pueden ser suavizadas para ver la variabilidad de estas cosas, que es más o menos parecido a lo que yo les acabo de mostrar en el pizarrón. Y bueno, también que también puede usar la gente si ya quieren trabajar con planetas, quieren ver qué pasa con planetas, porque de repente los planetas interactúan unos con otros a nivel de órbitas, a veces se perturban, a veces están, o sea, hay cosas raras, hasta ya no me voy a meter en esto. Y bueno, ¿cómo le hacen? Pues para saber qué está pasando, pues hay que también estimar modelos y hay que suavizar todo. O sea, todo hay que suavizarlo para que no se vean feas esas cosas. Bueno, los muestras astronómicos, que fue lo que también les mencioné ayer, los surveys miden propiedades de muestras grandes de muchas fuentes.
y estas proyecciones de los objetos sirven para estudiar características de poblaciones bien específicas, ¿no? Porque como les digo, ustedes ven nada más una parte del cielo, nada más no pueden ver todo, y entonces pues con eso se tienen que conformar, ¿no? Entonces, para eso pues tienen gráficas que les llaman color o color magnitud, tienen espectros, que fueron algunas de las cosas que les estuve mostrando ayer, y con esas cosas se pueden hacer muchas cosas a nivel astrofísico. Conceptos básicos ustedes ya lo saben perfectamente. Una de las cosas principales que uno hace también es hacer histogramas. Saben aquí, bueno, esta es una manera en cómo se calcula el histograma, ustedes lo saben perfectamente, pero tiene algunos bemoles los histogramas. Resulta que los histogramas, pues ustedes lo hacen en R, en cualquier otro paquete de su preferencia, pues les hace y ustedes no le ponen a lo mejor el bin, o sea, el intervalo. Y eso hay que ajustarse, entonces ya saben que hay una teoría detrás que les dice cuál es el óptimo y demás, que no sé qué, que no sé cuánto, porque ustedes saben perfectamente que si tienen demasiadas barritas por ahí, pues resulta que a lo mejor van a suavizar demasiado y se va esto a dispersar y ya no se le va a ver una forma de nada, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado, ¿no? En astronomía lo que se hace cuando se hace histogramas es que generalmente el instrumento que ustedes están utilizando para medir el objeto les va a decir la posición y anchura del intervalo. El mismo instrumento les puede dar un hint de por dónde va la cosa para que ustedes hagan un buen bin, o sea, unos buenos intervalos y les hagan un buen histograma. Otras cosas que seguramente ustedes han visto por ahí son los famosos kernel que la gente utiliza para suavizar estas cosas. Hay muchísimos tipos de kernel. Para escoger el kernel que más te conviene, pues tienes que ver primero la forma funcional, que bueno, aquí está una forma muy fea, pero bueno, a lo que quiero nada más resaltar es que depende de una cosa que se llama el ancho de banda, que son cosas que ustedes deciden. La función de kernel que ustedes vayan a escoger tiene que cumplir con ciertas características, como por ejemplo que la integral de esta cosa sea 1. Hay varias maneras que ustedes pueden obtener el valor de h, o sea, el ancho de banda. Generalmente los programas como R pues ya se los traen y ustedes ya le dicen que por default lo haga, pero pues si no, hay que echarle un poquito de calculito, ¿no? Algunas funciones de kernel famosas, obviamente el kernel gaussiano, que es mucha gente lo que usa, suavizar con una gaussiana. Esta es otra función, Panechikov, que yo no la he visto mucho en astronomía, pero bueno, sé que existe esta función. El ancho de banda, que en realidad lo podemos ver como el parámetro de suavizamiento, lo podemos calcular a través de ciertas cosas. Podemos calcularlo también como que dependa de la distancia entre cuartiles, que sería así como algo más adecuado. Les digo, en estos detalles técnicos no me quiero meter mucho. El caso multivariado, que es también interesante, pues las expresiones matemáticas se complican endiabladamente más. Y otra cosa que es también lo que les quiero retar a ustedes, los estadísticos. Resulta que en astronomía, ya saben, tenemos errores de medición asociados. Y cuando tratamos de hacer suavizamiento con errores de medición hay muy poca literatura y en astronomía desafortunadamente es muy común este problema, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para resolver este problema, no? Entonces creo que ya estamos en tiempo, ya son las 10:20, entonces ya me tengo que callar y bueno, ya casi me acabo. Suavizamiento adaptativo, resulta que los datos astronómicos también, aparte de los errores y demás, pueden ser tan complejos como ustedes quieran. Entonces a veces no hay que suavizar de todo de golpe, sino que hay que suavizar parte por parte. El suavizar parte por parte quiere decir que como que tengo que hacer un procedimiento que me permita suavizar por pedazos, o sea, adaptarme a mi problema, ¿no? Entonces, eso es lo que también se utiliza en astronomía, ¿no? Entonces, con esto termino termino aquí, porque ya nos tenemos que ir a otro lado. Y mañana continuamos y mañana me voy a ir como a la velocidad de la luz, ni modo. Bueno, espero que no se hayan aburrido demasiado. Muchas gracias por su atención. Pues a ver cuántos vienen mañana, porque ahora faltó bastante gente. Yo creo que se aburrieron, ¿eh? No sé qué pasó. Bueno, de todas maneras, muchas gracias por su atención. Entonces, mañana nos vemos. Y disculpen todos los errores técnicos. Y les digo ya, hoy subimos las cosas. Gracias.